Buenos días, queridos amigos y amigas que nos acompañan cada jueves, cada martes, en estos estudios bíblicos, en este acercamiento, en este escudriñar la palabra de Dios y ahondarnos cada vez más en su contenido, en su guía. Gracias por acompañarnos en este ministerio. El día de hoy continuamos con el libro de Isaías. No sobra decir que es un texto sencillamente fascinante. Y el capítulo de hoy, capítulo 14, es especialmente fascinante. ¿Oh, sí? ¿Y saben por qué? Porque como vimos en algún momento histórico en nuestro seminario sobre demonología, y volvimos a tocar el tema en el estudio del libro de Apocalipsis, par con el libro de Daniel, como lo hicimos hace unos años. El capítulo 14 del libro de Isaías, allí del versículo 2 y al 23, hay una descripción, y esa descripción que se hace del versículo 2 al versículo 23 generó desde el punto de vista teológico una dicotomía que radica básicamente en si se habla de la caída del diablo como ente del mal o si exclusivamente se refiere a la caída de Babilonia. Esa es la dicotomía. Y eso lo vamos a ver hoy. De hecho, lo vamos a leer si el Señor nos permite. Isaías capítulo 14, versículos del 12 al 23. Y nos vamos a dar cuenta cómo en este panorama cae el palo y mata al hombre. Sí, señor. ¿Cómo no? Este paquete de Isaías 14, que les digo es particularmente llamativo, por eso que acabo de mencionarles la caída de Babilonia o la caída del diablo y su expulsión de los cielos. Además de ese, tiene otros dos elementos. Es decir, el capítulo 14 de Isaías se divide en tres bloques absolutamente identificables dentro de la lectura. El primero de ellos, claramente lo podemos ver allí en el versículo 1, precisamente al 23, donde se habla de la sentencia clara y contundente, el escarnio contra Babilonia y el rey Babilonia. El segundo elemento que se vislumbra en este capítulo 14 del libro de Isaías es la sentencia que se da contra el pueblo de Asiria. Perfectamente se vislumbra allí. Y la tercera parte es la profecía cumplida per se contra la ciudad de Filistea, es decir, contra los filisteos. Esos son los tres bloques que se desarrollan en este capítulo 14 del libro de Isaías. Vale. Primero, la caída, el juicio, el escarnio contra Babilonia y el rey de Babilonia. Número dos, la sentencia contra Siria. Número tres, la profecía ya cumplida.
sobre el pueblo de Asiria, de Filistea, y los filisteos, por supuesto. Ese primer bloque les decía, lo vemos del versículo 1 al versículo 23. El segundo, sobre Asiria, lo vemos del versículo 24 al 27. Y la profecía sobre Filistea la vemos allí del 28 al 32. Interesantísimo. Entonces, cuando uno empieza a sumergirse, a ahondar en esta primera parte, versículos del 1 al 23, sobre el escarnio sobre el rey de Babilonia y Babilonia, empiezan a surgir una serie de preguntas, de elementos que sin duda alguna no están sueltos, están todos intercalados allí, todos como amalgamados en una sola parte. Y cabe la pregunta, por supuesto, si esta descripción que se hace contra Babilonia aplicaría al momento histórico de la venida de Jesucristo o al momento histórico actual. Y esto cabe por un planteamiento que se hace, ya vamos a entrar un poco más en esto, hasta que llegamos al versículo 12. Ahí en el versículo 12 cae el palo y mata al hombre. Ahí sí se genera esta dicotomía que dice uno, y entonces, ¿el uno o el uno? ¿No? Bueno, en fin, vemos cómo en esta primera parte se habla de la familia de Jacob, el pueblo elegido, la familia de Jacob, y cómo a esa gran familia de Jacob se van a unir, se van a sumar muchos más extranjeros, gente que no tiene nada que ver, familiarmente hablando, con Jacob y con la descendencia de Jacob, y sin embargo se van a sumar a esa familia. Entonces surge la pregunta número uno. Esto tendrá que ver, y a mi leal saber y entender, sí tiene que ver. Tendrá que ver con que muchos son los llamados y pocos los elegidos. Lo dice la misma palabra de Dios. Es decir, ¿será que todos vamos a tener la posibilidad potencial de formar parte de la familia de Jacob, es decir, de la iglesia de Dios, o no? Igual esto podríamos cruzarlo con lo que establece Apocalipsis, por allá al final, el 20 y algo, donde claramente establece que la segunda venida de Cristo no se dará, sino hasta que toda la creación conozca la palabra de Dios, el Evangelio, la buena nueva. ¿Por qué un planteamiento así estaría haciendo Isaías? ¿Por qué lo haría Apocalipsis? ¿Por qué lo haría Mateo 24, etcétera? Pensaría yo que es por una sola razón. Para que el día que se dé el juicio, nadie vaya a decir, yo no sabía, a mí no me dijeron. No, venga, usted sí sabía, a usted sí le dijeron, es que usted se hizo el de las gafas, usted se hizo el cara de gallina y no pagó nada. ¿No? Usted dijo que eso no era, que eso era un engaño, que eso era un negocio, que usted no, no participó. En otras palabras, usted no quiso formar parte de la familia de Jacob. Me hago entender con el planteamiento. Aunque ciertamente, reitero, el título conceptual que se da en la Biblia es el juicio sobre Babilonia. Ahora bien, establece más adelante que este pueblo que fue acosado, asediado por los babilonios, va a ganar un poder superior
al que tenían los babilonios. Es decir, los oprimidos pasarán a ser los opresores en este tiempo. Y surge una pregunta, no la hago yo, la hace la misma Biblia, que estas personas opresoras, los de Babilonia, iban a preguntarse, uy, ¿cómo así? ¿Y será que entonces este pueblo va a ser sobre nosotros? Me refiero a la opresión. Y ahora sí viene una pregunta que me surgiese a mí. ¿Será esto una referencia cruzada al libro de Apocalipsis y de Daniel, en el cual se dice que los santos y los justos juzgarán a los pecadores y a los inicuos? Como dirían, hacer del verbo poder. Pero repito, la aplicación directa dentro del contexto bíblico y teológico es que esto se da sobre el rey de Babilonia y los babilonios, el imperio babilonio, y que se da como un juicio justo de Dios sobre el pueblo de Babilonia. Ahora bien, hay una comparación, hay un planteamiento que hace la palabra de Dios sobre el pueblo de Dios, la casa de Jacob, y la ausencia, la perdida, la retirada, la exclusión de los babilonios del pueblo de Dios. Y hace una comparación muy bonita, dice, seremos como bosque al que no llegó el leñador. Ya el leñador no volvió acá al bosque. Es decir, es una cita que hace la Biblia a la infinita paz que se puede vivir a través del bosque, a la paz que solo surge de la creación de Dios. Le recuerda allí Génesis 1, todo el proceso de la creación, y cada una de las obras termina diciendo, y vio Dios que era bueno, en gran manera. Y pasa lo mismo, es decir, si era bueno en gran manera y era paz, esa alegoría que hace la Biblia, a la ausencia de los babilonios sobre la casa de Jacob y el estado que empieza a disfrutar la casa de Jacob, a partir de este momento es simplemente bonita, hermosa. Repito, dice allá, somos como el bosque al que no subirá más el leñador. Espectacular. Ahora bien, hay un proceso que se deriva allí de todo esto, y es que va a haber un reclamo, un reproche de esta Babilonia frente al juicio que se está haciendo por parte de Dios. Algo así como, ¿usted por qué nos está juzgando? ¿Cuál es el problema? O sea, ¿usted qué? Nosotros ni siquiera creemos en usted, ¿sí? Y se da eh, esta muestra de la superioridad y el juicio de Dios, la omnipotencia de Dios sobre este pueblo. Incluso llegan a un planteamiento tan particular sobre Dios que los mismos babilonios se preguntaban, ¿y viniste a ser como uno de nosotros? Vos, Dios, viniste a ser como nosotros. ¿Cuál es el problema? Tremendo, tremendísimo es. Y aquí empezamos a incurrir en ese juicio y en la ejecución de esa condena que se da sobre Babilonia. Aquí es donde entramos al versículo 12 al 23 y que encuentra uno una tremenda solicitud, similitud, perdón,
encuentra una tremenda similitud entre este Isaías 14, del 12 al 23, y, por citar algo, Mateo 11, 25, una cita muy similar a la que hay en Lucas, capítulo 10, versículo 15, cuando se habla de Cafarnaún. Ay, Cafarnaún, si aquí se hubieran hecho los milagros que se hicieron en Judá, otro sería el cantar. Entonces, aparece en este momento esa dicotomía. Y reitero, hay varias corrientes que establecen tanto lo uno como lo otro. Pero en el marco teológico y bíblico, esto se da, esta sentencia, este juicio, esta ejecución, se da exclusivamente para Babilonia. A mí, en lo personal, me aborda la duda. ¿Por qué razón? Porque en Apocalipsis se cita una vez más la caída de Babilonia. Acá, Babilonia la grande, la gran ramera, la madre de todas las rameras, que tenía rameras por todo el mundo. Si bien es cierto, no habla explícitamente ni Apocalipsis, ni Daniel, ni Isaías del diablo, dice, ha caído el diablo, no. Pero sí hay, indefectiblemente, inescrutablemente, una cita a que el reino del mal ha caído. Y el representante legal de ese reino del mal es Satanás. Escrito está. Ahora bien, para tener un poco más de claridad sobre este comentario, voy a tomarme el atrevimiento, cosa que pocas veces hago, de leer en la versión Reina Valera 1960, Isaías capítulo 14, versículos del 12 al 23. Ya cada uno con sus caraunadas y sus estudios, pido posición, tomará una decisión en esta dicotomía si estamos hablando de lo uno o de lo uno. Procedo con la lectura. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste de la tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribes hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra y trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada. Pero tú, echado desde tu sepulcro, como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura como cuerpo muerto hollado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo, no será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Preparad sus hijos para el matadero, por la maldad de sus padres, no se levanten, ni posean la tierra, ni llenen de ciudades la faz del mundo, porque yo me levantaré contra ellos, dice Jehová de los ejércitos, y raeré de Babilonia el nombre y el remanente hijo
y nieto, dice Jehová, y la convertiré en posesión de erizos y en lagunas de agua, y la barreré con escobas de destrucción, dice Jehová de los ejércitos. Les decía, cada uno con sus cada unadas tomará partido, posición sobre esta dicotomía que se genera. En la segunda parte, que va del versículo 24 al 27, y que es básicamente la sentencia contra Asiria, el pueblo de los asirios, lo que vemos allí es una clara exposición de la omnipotencia y la omnisciencia de Dios a través del edicto de esta sentencia. Cuando hablamos de la omnipotencia, quiere decir que es todopoderoso, todo lo puede, omnipotencia. Y cuando hablamos de la omnisciencia, quiere decir que todo lo sabe, todo lo conoce. Entonces, esta sentencia que se hace sobre Asiria, versículos 24 al 27, básicamente es una exposición clara, contundente, sin lugar a dudas. Es un hecho, la omnisciencia y la omnipotencia de Dios. Y queda demostrada claramente en este juicio, en esta sentencia sobre el pueblo asirio. La tercera y última parte, donde hablamos de la profecía sobre Filistea, que va de allí el versículo 28 al versículo 32, es bien interesante, porque hay allí unas referencias cruzadas que se da de esta profecía ya cumplida, porque se da cumplida a partir del momento de la muerte del rey Acaz. Esta misma condición se refleja claramente en el libro de Reyes, capítulo 16, Dos Reyes, capítulo 16. Vemos una descripción muy clara de lo que fue ese reinado de Acaz y cómo hizo más daños que, mejor dicho, ¿para qué hablar? Lo mismo ocurre con el texto de dos crónicas, eh, capítulo 28. Dos Crónicas, capítulo 28, Dos Reyes, capítulo 16. Allí se describe de una manera muy clara, muy contundente, qué fue lo que pasó con ese reinado de Acaz. Y precisamente esta tercera parte del versículo 28 al 32 lo que hace es referencia a una profecía que se cumplirá a partir de la muerte de Acaz. La profecía es relativamente clara. ¿Por qué? Porque a pesar de ser una profecía ya cumplida, vemos también unas referencias cruzadas a través del libro de Daniel. Muy interesante, búsquenla. El, el planteamiento de esta profecía podría verse de una manera un poco más amplia. Se puede ver de una manera un poco más explícita, porque básicamente lo que dice es un pueblo reino que sea contrario al planteamiento de Dios, que se haya revelado, que esté en contra del pueblo de Dios, será arrasado, dejará de existir, no está más, no está, será arrasado. Toda esta profecía que se está dando, reitero, ya cumplida con la muerte de Acaz, sobre el pueblo de Filistea, es un reflejo de esa generalidad, de ese planteamiento que se hace allí en la Biblia, de que todo pueblo rebelado contra Dios será erradicado, será extinguido por completo. Ahora bien, cuando el pueblo de Judá
es librado de los filisteos, que podría ser algo muy bien visto, que podría ser algo que dice uno, tan bueno, qué rico, excelente. El pueblo de Dios fue librado. Pero venga, es que el pueblo de Dios, con ese reinado que hizo Acaz, perdió. Y es reprimido ese pueblo de Dios por esa rebeldía de Acaz, por ese libertinaje, por esa condición de esa, ¿cómo llamarlo? Eh, promiscuidad teológica de Acaz, por ese desorden, por la permisibilidad. Se genera, una vez librados de los filisteos, el pueblo de Dios sufre la disciplina por ese comportamiento que tuvo su rey, el rey Acaz. Le reitero, como siempre, lean ese capítulo 14 del libro de Isaías. Fascinante. Espero que hayan disfrutado tanto de esta charla como disfruté yo preparándola. Que el Señor les guarde, que tengan un buen tiempo. Chao.